En primer, bien, nos toca desarrollar el tema número 10 de en esta semana, que corresponde a la segunda parte, ¿no? Del capítulo de unidades químicas de masa que hemos empezado pues la semana pasada, ¿no? En este capítulo o esta segunda parte vamos a ver conceptos un poco más avanzados de lo que hemos tratado pues la semana pasada. La semana pasada vimos, ¿no? Los conceptos básicos de ese capítulo, como son pues el concepto de UMA, que es unidad de masa atómica, que es la masa más pequeñita para las especies químicas. Vimos la definición de masa atómica, masa de los átomos, masa molecular, masa de las moléculas, ambos expresados en UMA. Vimos también la masa molar, que era la masa pues de grandes cantidades de átomos y moléculas, cantidades molares, moles, ¿no? Vimos también el concepto de la mol y el número de Avogadro y sus aplicaciones, ¿no? En cuanto pues al número de mol, el cálculo del número de mol, ¿no? En esta clase vamos a nuevamente desarrollar esa teoría, pero con diferentes pues aplicaciones, ¿no? Vamos a hablar de la composición elemental en los compuestos. Vamos a ver, jóvenes, cómo relacionar las cantidades de compuestos con las cantidades de los elementos que lo constituyen, ¿no? Por ejemplo, la clase pasada cuando hablábamos del agua, hablábamos pues de que una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS, una mol de moléculas de agua, que es 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, tenía una masa de 18 gramos, el mismo valor, ¿no? Masa atómica, masa molecular y masa molar numéricamente iguales, solo que la masa de la molécula está en UMAS porque es una sola molécula, y la masa molar es 18 gramos, está en gramos porque ya no estamos hablando de una molécula de agua, ¿no? Sino de una mol de moléculas de agua, una cantidad enorme, ¿no? Por eso ya es 18 gramos. Pero los problemas no me van a dar pues muestras de agua 18 gramos, me van a dar pues el doble, el triple, ¿no? O cantidades mucho mayores. Entonces ahí era necesario pues hallar el número de mol de moléculas de agua. Por ejemplo, si me decían tengo 180 gramos de agua, ¿no? Entonces eso es 10 veces 18, ¿no? Son 10 moles. Ahí hay 10 veces el número de Avogadro moléculas de agua. Sin embargo, jóvenes, el agua, por ser un compuesto químico, está formado por hidrógeno y oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa si en un problema me dijesen, tengo 100 gramos de agua y ya no me pidiesen cuántas moles de agua hay, sino cuántos gramos de hidrógeno hay dentro de esa agua, ¿no? El hidrógeno ya es un componente del agua, el agua es el todo, entonces vamos a hacer cálculos de ese tipo, ¿no? Entonces, teniendo cantidades de compuestos, vamos a hallar las cantidades de los elementos que conforman a ese compuesto. Ese tipo de operaciones se conoce pues como la composición elemental en los compuestos. Aquí vamos a ver tres tipos de esa composición o tres tipos de relaciones elemento-compuesto, ¿no? El primero de ellos se llama pues composición molar de elementos en compuestos. Con esto yo voy a averiguar, jóvenes, si tengo cierto número de moles de compuestos, cuántas moles de los átomos que lo conforman estarán contenidos. Y aquí la aplicación es directa. Se cumple, jóvenes, que cada mol de compuesto químico posee una cantidad definida de moles de los átomos de los elementos que lo conforman. Dichas cantidades de moles de elementos quedan definidos por los subíndices de cada elemento en la fórmula química del compuesto. Y estas cantidades son proporcionales al número de mol de compuesto. Quiere decir, jóvenes, que si en un problema me dan cierto número de moles de un compuesto y yo conozco la fórmula, puedo averiguar cuántas moles hay de cada átomo que lo está conformando y eso va a depender de dos cosas. Primero, de los subíndices en la fórmula y de la cantidad de moles de compuesto que tenga y van a ser proporcionales. Por ejemplo, si un problema me dijesen, tengo una mol de este compuesto H3PO4, que es el ácido fosfórico, y me dijesen, jóvenes, dentro de esa mol, de ese compuesto, ¿cuántas moles de átomos de hidrógeno, fósforo, oxígeno hay contenidos, ¿no? Entonces la teoría dice pues que la cantidad de moles de cada átomo que conforman el compuesto son proporcionales a los subíndices de cada átomo en la fórmula.
Aquí los subíndices los he puesto de rojo, hidrógeno 3, fósforo es 1, se sobreentiende, oxígeno 4. Por lo tanto, si yo tengo una mol de este compuesto, la cantidad de hidrógeno va a ser proporcional a este número, 3. Significa que dentro de una mol de este ácido hay 3 moles de hidrógeno. Hay una mol de fósforo y 4 moles de oxígeno. Estas son las cantidades molares de los átomos dentro del compuesto por cada mol. Como ven, depende pues del subíndice, ¿no? Pero esa proporción mínima 3:1:4 es para una mol. Y a los ejercicios no me van a dar pues una mol de ese compuesto, me van a dar de repente 2 moles, 3 moles, 5 moles. Pero la teoría dice que estas cantidades que están acá son proporcionales al número de mol de compuesto. Por ejemplo, si ya no me dan una mol, sino me dan 5 moles de ese compuesto, las cantidades que tenía inicialmente se van a quintuplicar porque son proporcionales, ¿no? 5 moles de este ácido nos daría para el hidrógeno 5 por 3, que era, ¿no? Porque al inicio era 3 para una mol, ahora tenemos 5, 15 moles de hidrógeno. 5 por 1 para el fósforo, 5 mol, y 5 por 4 para el oxígeno, 20 mol. Eso en términos de moles, ¿no? Porque una vez teniendo las moles, también podemos operar en gramos o en número de partículas, ¿no? Por ejemplo, me dice, tengo 5 moles de ácido fosfórico. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? 20 moles. En número sería 20 veces 6 por 10 a la 23, ¿no? Porque la mol es el número de Avogadro. 6 por 10 a la 23. Puedo hacer una operación ahí y saber pues cuántos átomos de oxígeno hay dentro de estos 5 moles. O me dice, tengo 5 moles de ácido fosfórico. ¿Cuántos gramos de hidrógeno hay? Gramos, ¿no? Entonces, si tengo 5 moles de compuesto, hay 15 moles de hidrógeno. En gramos sería pues 15 gramos, porque cada mol de hidrógeno es un gramo, ¿no? Su masa atómica es expresado en gramos, ¿no? 15 moles de hidrógeno sería pues 15 gramos, ¿no? Y así. Pero todo parte de esta relación molar o composición molar, ¿no? Si yo tengo la fórmula, tengo las moles de cada elemento para una mol de compuesto. Y si me dan más moles, las cantidades son proporcionales, ¿no? 5 moles por 5, 10 moles por 10, 20 moles y así. Por eso, si en un problema me dijesen, hay las moles de átomos de un elemento, en un compuesto me conviene saber cuántas moles de compuesto tengo. Y para ello hay fórmula, número de mol n, ¿no? Hay que dividir la masa de la muestra entre la masa molecular expresado en gramos por mol, ¿no? Y así. Esta es la primera relación. La segunda relación o composición se conoce como composición en masa o composición ponderal, también le llamaban antiguamente porque se empleaba el peso en vez de la masa. Composición en masa de elementos en compuestos. Esto para hallar la masa de un elemento que está dentro de un compuesto, ¿no? Bien, todo compuesto posee una masa molecular, ya sabemos, o masa molar, que resulta de las masas atómicas de los elementos que lo constituyen. Esto en función a la fórmula química del compuesto. O sea, la fórmula química nos va a decir la cantidad de átomos y cuánto contribuye de masa cada átomo para tener un total, que es la masa molecular. Por lo que se puede establecer una proporción entre la masa de los elementos que lo conforman. O sea, aquí debo analizar la masa molecular porque esto es masa del todo, que es el compuesto, respecto a las masas de cada componente, ¿no? De la contribución de cada componente. Por ejemplo, en el agua, sabemos que su masa molecular se calcula así, ¿no? Hay que sumar 2 hidrógenos, cada uno vale 1, sería 2, y un oxígeno 16, y esto nos da 18. Conociendo entonces estos valores, 2, 16, 18, yo puedo establecer, jóvenes, una proporción para la masa de cada uno de estos elementos y para la masa total. Y esta proporción sería así. La masa del hidrógeno es a 2, como la masa de oxígeno es 16 y la masa del todo, que es el agua, es a 18. Esta es la proporción en la cual pues se combina el hidrógeno con el oxígeno para formar el agua. Y es una proporción definida, ¿no? En estequiometría se conoce esto como la ley de Proust, ley de proporciones definidas. Quiere decir que cada vez que se combina 2 hidrógenos, 2 gramos de hidrógeno, participarán 16 de oxígeno y se formarán 18 de agua. Y esto es proporcional, ¿ah? Proporcional. Significa, jóvenes, que como esta es una proporción, basta que me den la masa de uno de ellos, puedo hallar la masa del otro, ¿no? Me pueden decir, a ver, tengo una muestra con
500 gramos de agua, ¿no? ¿Cuántos gramos de oxígeno hay ahí? Entonces yo lo único que debo hacer es reemplazar 500 gramos acá, porque este es el dato, ¿no? Y para hallar el oxígeno paso a multiplicar pues este 16, ¿no? Y lo divido entre 18. O tengo de repente 50 gramos de hidrógeno. Con esos 50 gramos, ¿cuánto de agua se puede formar? Entonces relaciono esto, por reemplazo 50 acá, ¿no? Y hallo esta incógnita, ¿no? 50 entre 2 por 18, ¿no? O digo, pues tengo una muestra de 15 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se van a combinar con eso para formar el agua, ¿no? Entonces, esta es la proporción. Entonces, reemplazo 15 gramos acá y hallo la masa de hidrógeno que se va a combinar porque el hidrógeno y el oxígeno se van a combinar en esta proporción para producir el agua, que es 18. Esto inclusive se puede simplificar. Sacamos mitad, sería 1, 8, 9, ¿no? Pero se puede dejar así para hacer los cálculos. Cada molécula, jóvenes, como tiene su fórmula específica, tiene una proporción también específica, ¿no? Por decir, si analizamos esta sustancia, ¿no? Que se llama el carbonato de calcio, aquí hay 3 elementos en el compuesto, puede haber más. Para saber en qué proporción está la masa de el sodio, el carbono y el oxígeno respecto al total, simplemente hallo la masa molecular. Desde luego debo tener datos, pues, ¿no? Datos para cada elemento, ¿no? Aquí hay 2 sodios, cada sodio tiene 23, sería pues 46. Un carbono sería 1 por 12 y 3 oxígenos, 3 por 16, sumando todo me sale 106. Estos valores, jóvenes, que están separados acá, representan la contribución de cada elemento en la formación del compuesto y nos sirve para establecer la proporción. Entonces se cumple aquí que la masa del sodio es a 2 por 23, o sea, 46, la masa del carbono es a 12 y la masa de oxígeno es a, aquí sería 48, ¿no? 3 por 16, que pues 16 es 48, y el total es pues 106, ¿no? Hay que corregir acá. Aquí es 48, la masa de oxígeno es 3 por 16, 48. Y esa es la proporción, jóvenes, que se va a establecer pues para esta molécula en particular, ¿no? Y como es una proporción definida, basta conocer pues la masa de uno de ellos y se puede conocer la masa pues del resto, ¿no? Por ejemplo, si de él me dice, no tengo 1500 gramos de carbonato de sodio, entonces reemplazo acá en 1500 gramos y puedo hallar la masa de oxígeno que está dentro, la masa de carbono y la masa pues de sodio, ¿no? Análogamente, ¿no? Si me dan la masa del sodio, puedo hallar la masa de carbono, o puedo hallar la masa de oxígeno o la masa total, ¿no? Entonces, cada compuesto tiene una proporción de masa, una composición de masa que se determina en función a la contribución de masa de cada elemento para el total del compuesto, ¿no? Y eso sale de la masa molecular o masa molar. Aquí está indicado, ¿no? Por lo tanto, basta conocer la masa de uno de ellos y se puede conocer pues la masa de los demás componentes. Y en los problemas vamos a hacer operaciones de ese tipo, ¿no? Composición en masa. Bien, la tercera relación se llama composición porcentual en masa de elementos en compuestos, ¿no? Composición porcentual. Esto también se llama composición centesimal, ¿no? En los libros, porque porcentuales es por siempre, ¿no? Composición centesimal. Y se determina a partir de la composición en masa, ¿no? O sea, en la relación anterior se determina a partir de ella. Lo único que hay que hacer es expresar pues las cantidades en porcentaje en masa, ¿no? En porcentaje en masa. Por ejemplo, si yo tengo la glucosa, ¿no? Y yo sé pues que su masa molecular es 180, ¿qué resulta? Pues de sumar 6 carbonos, 6 por 12, 12 hidrógenos, 12 por 1, y oxígeno 6 por 16, 180. Cada una de estas contribuciones de cada elemento para formar el total también se puede expresar en porcentaje en masa, ¿no? Ya saben que porcentaje pues es parte todo, ¿no? El todo es esto de acá y las partes son estos componentes, estas masas de cada componente. Entonces, así, por ejemplo, si yo quisiera expresar el porcentaje en masa del carbono en este compuesto, solamente voy a colocar pues la parte que contribuye el carbono, que sería 6 por 16, entre el total 180 multiplicado por 100. Y eso me sale pues 40%, ¿no? Ese es el porcentaje del carbono en el compuesto, en este compuesto en particular. El porcentaje de hidrógeno
sería pues la parte que contribuye el hidrógeno, que se saca 12 por 1, respecto al total, multiplicado pues por 100. Porcentaje siempre es por 100. 6,67 sal. Y la parte del oxígeno, porcentaje de oxígeno sería lo que contribuye el oxígeno, 6 por 16, respecto al total, 180 por 100, 53,33. Y ya saben ustedes por aritmética que como acá hay tres componentes, la suma de estos porcentajes siempre me va a dar 100, ¿no? Siempre me va a dar 100. Entonces, ¿qué hemos hecho, jóvenes? Esta proporción que está acá, ¿no? Que hemos visto en la relación anterior, lo hemos pasado solamente a porcentaje. Y esto se llama composición centesimal. Esto tiene su ventaja, jóvenes, al igual que el anterior, porque estos porcentajes son constantes, ¿no? E independientes de la cantidad de muestra analizada. Es decir, jóvenes, para cualquier masa que me den de glucosa, el carbono, por ejemplo, siempre va a representar el 40% de la masa total, porque es una cantidad constante, ¿no? Es decir, si un problema me dicen, tengo 2000 gramos de glucosa, ¿cuánto de carbono hay ahí? Entonces, simplemente a esos 2000 gramos le saco el 40% que corresponde al carbono, ¿no? Le saco el 40%, que sería 40 sobre 100, y hago los cálculos, sería pues 800 gramos, ¿no? 800 gramos, o sea, de frente, ¿no? Sacando porcentaje. Pero para ello, obviamente, debo tener primero estos porcentajes, ¿no? Hacer los cálculos. Aunque también se puede hacer, pues, con la relación de masas, ¿no? Porque la relación masa, de carbono al total sería, pues, el carbono sería a este valor, ¿no? Y el total a 180 también se puede resolver con la relación anterior, composición en masa. Y eso es típico, jóvenes, en todos los problemas de cálculo, ¿no? O sea, cuando se va a hacer operaciones, cálculo, siempre hay diferentes procedimientos para llegar a la misma respuesta, ¿no? Ustedes pueden operar con cualquiera de ellos, el que más corto pues les salga, ¿no? Nota, se observa, jóvenes, que para estas tres relaciones que hemos dado, composición molar, composición en masa y composición porcentual, eh, depende del conocimiento de la fórmula del compuesto. O sea, yo no puedo establecer ninguna de esta proporción si no conozco la fórmula del compuesto, la fórmula del compuesto. Por eso es necesario, aquí vamos a adelantar porque hay una clase más para esto que se llama el estudio de la composición centesimal o porcentual, eh, el desarrollo de la fórmula empírica y fórmula molecular. Vamos a ver la siguiente clase, pero aquí hay que adelantar eso, ¿ah? ¿No? Porque estas tres relaciones que estamos citando dependen de la fórmula del compuesto y a menos que me den la fórmula, yo no puedo pues establecer la proporción, ¿no? Entonces aquí vamos a diferenciar dos tipos de fórmula, llamado uno la fórmula molecular, que es la fórmula real de un compuesto. Por ejemplo, para la glucosa, esta es su fórmula real, ¿no? Y una fórmula más simplificada que se llama la fórmula empírica, ¿no? Que resulta ya de sacar pues aquí sexta, ¿no? Porque estos subíndices tienen factor común, que para la glucosa sería así, ¿no? Carbono, dos hidrógenos y oxígeno. O sea, su fórmula real tiene, en este caso, 24 átomos, ¿no? Esto se llama atomicidad, número de átomos en la fórmula, 24 átomos. Pero su fórmula simplificada sería solamente 4 átomos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha sacado sexta. Entonces, en los problemas le van a dar cualquiera de las dos fórmulas, la fórmula empírica o la fórmula molecular. Y en cualquiera de las dos se va a cumplir lo mismo, jóvenes, ¿ah? La misma proporción molar, ¿no? La misma composición en masa y composición porcentual. Pero para hallar ya cosas más detalladas como el número de mol, ¿no? Ahí sí, pues debemos tener la fórmula real porque yo necesito pues la masa molecular real, ¿no? Por eso estamos adelantando. Que existen dos tipos de fórmula, uno llamado la fórmula molecular o fórmula real y otro la fórmula simplificada que es la fórmula empírica. Siempre pues la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Es más grande, ¿no? La fórmula molecular porque la fórmula real, ¿no? La fórmula empírica es simplemente la simplificación, ¿no? De la fórmula real. Bien, vamos a ver un concepto más acá adicional en este capítulo que se conoce como el volumen molar de un gas a condiciones normales. Hemos visto masa molar, ¿no? Esto es similar, solo que aplicado a volumen.
Esto se debe, jóvenes, a que muchas de las muestras que vamos a analizar son de sustancias gaseosas y a veces los gases tienen una masa muy pequeña, difícil de hacer operaciones. Es más fácil operar con su volumen porque los gases tienen masa pequeña pero ocupan espacios grandes y a veces conviene hacer operaciones con su volumen en vez de su masa. Pero como el volumen de los gases es variable, el volumen cambia, para hacer operaciones debemos llevar a ese gas a unas condiciones fijas de presión y temperatura, condiciones constantes. Y la condición más utilizada se denomina de esta manera, ¿no? Se llama condiciones normales. El volumen molar, jóvenes, viene volumen que ocupa una mol. Así como la masa molar es la masa de una mol, el volumen molar es el volumen de una mol. Pero aquí lo vamos a medir a una condición especial llamada condiciones normales. Se dice entonces, jóvenes, que un gas se encuentra a condiciones normales, se nota con estas dos letritas. Si dicho cuerpo gaseoso presenta una temperatura de 0 grados centígrados y ejerce una presión de una atmósfera, se llama, que se denota de esta forma, un ATM. En estas condiciones, este gas y todos los gases jóvenes ocupan siempre un volumen constante, que equivale a 22,4 litros por cada mol. Por eso a veces se escribe así, 22,4 litros por mol. Ese es el volumen de una mol de gas a condiciones normales. Obviamente, si el gas no estaría a condiciones normales, estaría de repente a otra temperatura, a otra presión, el volumen pues va a ser distinto a 22,4 litros. O sea, este volumen constante solamente se cumple a esta condición de presión y temperatura. Por eso, cuando hagamos operaciones, jóvenes, con gases, para utilizar este término constante, 22,4 litros, me deben decir que el gas se encuentra en condiciones normales. O me deben decir que está a esta temperatura y esta presión. Normalmente le van a decir está a CN, ¿no? Condiciones normales. Claro que en algunos libros le llaman, pues, tiene otro nombre esto, ¿no? Eh, se conoce como CNPIT, ¿no? O sea, condición estándar de presión y temperatura le llaman. Nosotros lo vamos a conocer con el nombre, pues, más utilizado, que es condiciones estándar, condiciones normales. Bien, entonces, bajo esta definición podemos establecer esto, jóvenes, ¿ah? Para todo gas a condiciones normales, solamente para gases, ¿ah? Se cumple que una mol es equivalente a 22,4 litros. O sea, si yo tengo una mol de gas y me dicen que está a condiciones normales, voy a decir, esa mol va a ocupar 22,4 litros. Obviamente, si tengo 2 moles, ocupará pues el doble del volumen. 3 moles, el triple y así. 22,4 litros por cada mol. Esto yo puedo utilizar entonces para convertir moles a volumen. Pero a ver, algunos ejercicios jóvenes donde no me van a dar las moles del gas, sino me van a dar su masa. Entonces, para convertirlo a volumen, yo debo tener moles, debo utilizar la formulita de N, calcular número de moles. Aunque también se puede hacer por definición, porque una mol de gas, ustedes ya saben que es igual a la masa molecular expresado en gramos. Y además saben que una mol de gas o una mol de cualquier sustancia es igual al número de Avogadro, pues moléculas, ¿no? Está formado por un número de Avogadro moléculas, o sea, 6 por 10 a la 23 moléculas. De tal forma, jóvenes, que igualando estos tres términos, pueden llegar a esto, ¿no? Una mol es igual a la masa molecular en gramos, es igual a 22,4 litros y es igual al contenido de 6 por 10 a la 23 moléculas. Para hacer cálculos, pues, directos, ¿no? ¿Cómo sería con estos ejemplos, no? Vamos a ver algunos ejemplos antes de ver los problemas de la práctica. Ejemplo número 1. Dice, a ver, en cierta reacción química se quema un combustible orgánico liberándose en el proceso 440 gramos de gas dióxido de carbono, CO2. Si este gas, jóvenes, se recoge a condiciones normales, me están pidiendo determine el volumen que ocupará, ¿no? ¿Qué volumen ocupará esta muestra de gas a condiciones normales? Yo sé que en condiciones normales, cada mol de gas, incluido el CO2, va a ocupar 22,4 litros. Entonces, lo que debo saber adicionalmente de estos 440 gramos de gas, ¿cuántas moles serán? Pues si fuera una mol, va a ocupar 22,4 litros. Pero no es una mol, va a ser más de una mol, por lo tanto su volumen va a ser mayor.
pero va a ser proporcional pues a 22,4 litros. Lo único que yo debo saber es cuántas moles representa. Y para eso conocemos fórmula, pues, ¿no? ¿Cómo calcular el número de mol teniendo la masa? ¿No? Hay que tener también la masa molecular del CO2 y para eso me dan estos datos, ¿no? Masas atómicas. Entonces, la solución de este problema sería así. Si se desea determinar el volumen que ocupará un gas a condiciones normales, primero se debe conocer el número de mol. Pues a dichas condiciones, cada mol ocupa 22,4 litros. Entonces, si yo sé cuántas moles tengo, puedo saber cuántas veces 22,4 litros va a ocupar el gas, ¿no? Entonces, voy a utilizar pues esta relación. Voy a calcular N, que es la masa en gramos, esto es dato, 440, entre la masa molecular en gramos por mol del CO2, porque el gas es el CO2, ¿no? Entonces voy a reemplazar 440 gramos y la masa molecular se vaya sumando masas atómicas, porque esto no es dato, ¿ah? Un carbono, dos oxígenos, ¿no? Y siempre en gramos por mol. Acá abajo sale 44 si ustedes suman, ¿ah? 12 más 32, 44. Divide a 440, sale 10 moles, ¿no? Porque gramos, gramos se cancela y mol sale por acá. Significa, jóvenes, que en esa reacción química del problema se han liberado 10 moles de gas CO2. ¿Qué volumen ocupará en condiciones normales? 10 veces 22,4 litros, pues no, porque cada mol ocupa 22,4 litros. Entonces, esos 10 moles de gas que hemos calculado va a ocupar el siguiente volumen a condiciones normales. Sería 10 veces 22,4 litros, ¿no? Aunque aquí está mal reemplazado, ¿no? Es 22,4 litros por cada mol, para que se cancele, pues, mol, ¿no? Y la respuesta sería, pues, 224 litros. 224 litros. Ese sería, pues, el valor. Solo que aquí no está puesto bien. Aquí se me ha pasado porque, según esta definición, eh, es 22,4 litros por cada mol, ¿no? Para que se simplifique mol. O en todo caso, una vez que hemos calculado ya las 10 moles, el volumen que ocupará será 10 veces 22,4 litros, ¿no? Porque por esta igualdad, nuevamente retornamos, cada mol que tengamos, acá miren, cada mol que tengamos va a ocupar 22,4 litros, ¿no? Entonces yo puedo hacer este reemplazo para dar la respuesta sin preocuparme de las unidades, ¿no? Acá debería ser pues el reemplazo. En vez de estas 10 moles, coloco pues 22,4, ¿no? Esta es la mol y me sale 224. O también puedo colocar 22,4 litros por mol para que se cancele la mol y me salga pues 224, ¿no? Estos jóvenes por cuestiones de unidades nada más, ¿ah? Porque ustedes, como le digo en los cálculos, van a operar con los números, ¿no? Los números. Yo siempre coloco las unidades para que ustedes vean pues de dónde sale tal o cual unidad, ¿no? Aquí gramos, gramos por mol, porque ustedes simplemente pueden colocar aquí 440 porque ya saben que está en gramos, ¿no? Y acá abajo pueden colocar pues 44, ya saben que está en gramos por mol, ¿no? Aquí sale 10 y 10 por 22,4 sale pues 224, ¿no? Pero hay que ser pues al menos, ¿no? Ustedes en su preparación tener en cuenta siempre las unidades. Entonces esa es la respuesta para este primer ejemplo. Ejemplo 2. Dice, a ver, se tiene una muestra de 800 gramos de este óxido férrico. Determine el número de átomos en mol de oxígeno en dicha muestra. O sea, aquí me dan gramos de todo el compuesto y me piden, jóvenes, la cantidad de átomos de oxígeno que hay dentro, ¿no? Entonces, como voy a utilizar mol, ¿no? Y me piden, pues, el componente de un compuesto, voy a utilizar una de las tres composiciones que hemos dado. La primera, ¿no? Composición molar, porque me piden moles, ¿no? De oxígeno. Entonces, para aplicar la composición molar, esto que está acá, jóvenes, esta composición molar, yo necesito pues tener las moles de ese óxido para averiguar cuántas moles hay de cada elemento, en este caso del oxígeno. Debo calcular las moles. Y ya saben pues cómo se calculan las moles, ¿no? Moles N se calcula pues dividiendo masa, que aquí sería 800 gramos, entre la masa molecular de ese óxido, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Si se desea conocer el número de átomos, en este caso en mol, de un elemento contenido en un compuesto, se debe aplicar la relación de composición molar, la primera que hemos visto, ¿no? Pero primero se debe tener el número de mol del compuesto, ¿no?
Entonces voy a aplicar nuevamente esta fórmula para el óxido, ¿ah? Para el compuesto. Divido arriba 800 gramos, que es el dato, y debajo acá pongo la masa molecular del compuesto, que no me dan de datos, entonces debo sumar masas atómicas. ¿Ah? 2 hierros, 2 por 56, 3 oxígenos, 3 por 16. Se cancela aquí gramos, gramos. Acá sale 160, ¿no? 112 más 48, 160, 800 entre 160 sale 5 mol. Significa, jóvenes, que esos 800 gramos de óxido es lo mismo que 5 moles de óxido. Ya teniendo las moles de óxido y la fórmula y los subíndices, puedo hallar las moles de cada elemento. Sería así, ¿no? Tengo 5 moles de este óxido. Puedo saber cuántas moles de hierro hay ahí. Sería 5 por 2, 10 moles de hierro. Y puedo saber cuánto de oxígeno hay. 5 por 3, 15 moles de oxígeno. Me están pidiendo de el oxígeno, ¿no? Por eso la respuesta aquí sería 15 mol. Luego esa muestra contiene 15 mol de átomos de oxígeno. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, ustedes van a aplicar pues un concepto dependiendo del problema que tengan. Bien, ejemplo 3. Dice, se analiza una muestra de 2000 gramos, ¿no? De un jarabe para la anemia que contiene sulfato ferroso. Acá está la fórmula. Hierro, azufre, oxígeno 4. El cual dice representa el 15,2% de la masa. O sea, este sulfato ferroso representa el 15,2% de la masa del jarabe, ¿eh? Porque el jarabe no solamente es sulfato ferroso, tiene otras cosas, pero esta sal que contiene hierro es la que cura pues la anemia, ¿no? Dice, determine la masa de hierro en esa muestra de jarabe. O sea, el jarabe es el todo, el hierro está solamente en este compuesto, ¿no? Entonces, para hallar pues la masa de hierro, yo necesito la masa de este compuesto, no los 2000 gramos, ¿ah? Porque los 2000 gramos es el todo. Este compuesto solamente representa el 15,2%, ¿no? Entonces, debo hacer dos tipos de cálculo aquí. Primero, debo hallar la masa de esta sal. Y luego, conociendo la masa de la sal del compuesto, voy a hallar la masa de hierro, porque me piden pues la masa del hierro. Bien, aquí también hay que escribir aquí 2000 gramos de un jarabe debe ser, ¿no? Esto debe quedar, jóvenes, bien ordenadito, porque este es su cuaderno pues virtual, ¿no? Aquí también el azufre está en... Entonces, teniendo esta información, aquí también me dan de dato pues la masa de hierro 56, oxígeno 16, falta el azufre, ¿no? El azufre ustedes buscan en tabla periódica es 32 en UMA. Entonces, conociendo esto, vamos a proceder de la siguiente manera. Si se es, aquí no, es el último, el ejemplo 3. Decimos acá. Primero vamos a determinar la masa pura del compuesto, que es el sulfato ferroso, presente en la muestra inicial de 2000 gramos, ¿no? 2000 gramos es el jarabe, ¿eh? Voy a hallar la masa del compuesto. A esos 2000 gramos le voy a sacar el 15,2%, que sería 304 gramos de compuesto, ¿ah? Ahí está el hierro, o sea, dentro de estos 304 gramos está el hierro. Yo necesito el hierro nada más porque me dan todo. Y como voy a establecer una relación de este todo respecto al hierro, voy a aplicar pues la segunda relación, que es la relación ponderal o relación de masas, ¿no? Para ello, voy a utilizar la masa molecular y la masa de cada uno de los átomos que lo conforman, ¿no? Sería así entonces. Este sulfato tiene una masa molecular que sería sumar un hierro, cada hierro vale 56, un azufre, cada azufre vale 32, y 4 oxígenos, cada oxígeno vale pues 16, ¿no? Sumando sale 152. Entonces, como a mí me dan el todo y me piden esta parte que es el hierro, voy a establecer una relación entre este todo y esta parte. El todo vale 152, la parte es esto acá. Entonces, la relación sería así. Masa del todo es a 152, como la masa del hierro es a 1 por 56, ¿no? Porque esta es la parte del hierro. También pueden igualarlo esto a la masa del azufre, igualarlo a la masa del oxígeno, ¿no? Porque hemos visto que cuando se tiene esta proporción en la masa molecular, puedo establecer una relación para todos los componentes. Pero aquí me piden solamente pues del hierro, ¿no? Entonces no voy a hacer para todo. Entonces, como voy a calcular la masa del hierro, necesito este valor de acá. Y este valor está acá, pues lo hemos calculado, vale 304.
que es la parte pues del compuesto, ¿no? Entonces, reemplazando 304 entre 152 sale 2, ¿no? Por esto de acá, 112. Significa que en ese jarabe de 2000 gramos hay 112 gramos de hierro. Hay otros elementos también, entre ellos agua y azúcar, ¿no? En los jarabes tienen agua y azúcar, pero el hierro está solamente en la parte del compuesto, que es el 15,2%, ¿no? 304 gramos, pues eso lo hemos reemplazado acá. Haciendo las operaciones, tenemos esta pues, respuesta, ¿no? Bien, entonces las operaciones que vamos a hacer, jóvenes, en este capítulo son de este orden, ¿no? Hay que hacer operaciones ya no de átomos y moléculas individuales, sino ya de compuestos y elementos que lo están constituyendo, ¿no? Esas operaciones se hacen bajo estas tres eh, composiciones, ¿no? Composición en moles, para hallar moles de los elementos dentro del compuesto. Composición en masa, para hallar las masas, ¿no? De cada elemento dentro del compuesto. Eso se halla en función a los eh, aportes de masa en la masa molecular. O también se puede emplear la composición porcentual o composición centesimal, ¿no? Porque en ese problema, ejemplo último, también yo pude hallar el porcentaje de hierro, ¿no? Y con ello también pude hallar pues otra respuesta, ¿no? Y también vamos a hacer operaciones con el volumen molar, ¿no? El volumen de una mol de gas a condiciones normales. Bien, teniendo ya eso como base, vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica. Y aquí, jóvenes, la teoría ya saben que es mínima, ¿no? En esta parte es más cálculo, ¿no? Y por eso les pedí desde el principio, pues, que dispongan de una calculadora, ¿no? Una calculadora básica. Si tienen calculadora científica, jóvenes, como esta, ¿no? Que lo pueden ver acá, ¿no? Sería, pues, mucho mejor, ¿no? Pero si no lo tienen igual, jóvenes, a nivel de la universidad, sobre todo San Marcos, los datos que le dan se van a simplificar rápidamente, las operaciones van a ser cortas en el examen de admisión. Ahora, si postulan pues a la uni ya sería otra cosa, ¿no? En la uni sí le van en el examen, ¿no? Le van a permitir el uso de una calculadora. O si es presencial, lo van a dar pues con una calculadora que también se le va a suministrar. Bien, décima práctica dirigida entonces. Problema 1, ¿no? Aquí tiene para marcar correcto o incorrecto, pero hay que hacer operaciones de todas maneras, ¿no? Dice, se tiene una muestra de 1 kilogramo de azúcar de caña, la cual contiene 68,4% en masa de sacarosa, ¿no? Este es en realidad pues el azúcar, ¿no? El otro simplemente es el zumo, que contiene sacarosa, tiene agua, tiene pulpa y tiene muchas cosas, ¿no? 1 kilogramo. Recuerden que las operaciones aquí hacemos en gramos, ¿ah? Entonces, en vez de kilogramos, yo voy a utilizar 1000 gramos, ¿no? Como dato inicial. De esos 1000 gramos, el 68,4% es la sacarosa. Debo hallar su cantidad porque todas las preguntas que vienen acá están en función a la sacarosa nada más. No al todo, no al kilogramo, sino solamente a la parte de la sacarosa. Dice, la muestra contiene 2 moles de sacarosa. Yo debo tener la masa de sacarosa para hallar eso. Segundo, la cantidad de oxígeno contenido en la sacarosa es 352 gramos. Debo conocer pues el total de la sacarosa, ¿no? Con la cantidad de hidrógeno que hay en la sacarosa, solamente acá, ¿no? Voy a obtener 44 moles de este gas H2. Entonces, todas las operaciones están en función a la sacarosa. Yo debo hallar su masa. Entonces, el primer paso para este problema es determinar pues la masa de la sacarosa pura, ¿no? Es decir, a los 1000 gramos al kilogramo, que es impura, le voy a sacar la parte pura de sacarosa, que sería sacarle el 68,4%, ¿no? Aquí vamos a utilizar la masa molecular, ya lo he calculado, esta sacarosa. Sería 12 carbonos, sería 12 por 12, 144. 22 hidrógenos, 22 por 1. Oxígeno 11 por 16, sería 176 y suman 342. De la sacarosa que vamos a usar es el 68,4% de los 1000 gramos, ¿no? De la caña de azúcar. O sea, lo que vamos a operar es 680 gramos, ¿no? De sacarosa. Y con ello vamos a, pues, a dar estas respuestas, ¿no? Dice, en 684 gramos de sacarosa hay 2 moles de sacarosa. Y eso va a ser correcto.
porque ustedes lo pueden ver de acá fácilmente, ¿no? Una mole es 342 gramos, acá, ¿no? 684 son 2 moles, pues, ¿no? Son 2 moles. O si quieren aplicar, pues, fórmulas, diríamos, hay que hallar el número de mol de sacarosa en esta parte pura, 684. El número de mol se calcula así, masa entre masa molecular, ¿no? La masa es 684 gramos y la masa molecular es 342. Este valor se reemplaza en gramos por mol, ¿no? Eliminamos gramos, esta división me sale 2. La primera afirmación es verdadera. Entonces, ya teniendo 2 moles de sacarosa, puedo hallar las moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿no? Y me están pidiendo las moles de oxígeno en la segunda premisa. Y me dice que eso equivale a 352 gramos. Vamos a calcularlo. Y vamos a ver qué es correcto, ¿ah? Bien, la cantidad de oxígeno, jóvenes, el oxígeno es 16 gramos por mol su masa atómica. En moles y en gramos, contenido en las 2 moles de sacarosa son los siguientes, ¿ah? Aquí vamos a aplicar la relación molar primero. Tenemos 2 moles de sacarosa, lo hemos calculado, ¿ah? Y yo voy a situarme solamente en el oxígeno. Habría pues aquí, número de moles de oxígeno sería 22, porque sería 2 por 11, 22 moles de oxígeno. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es esto en gramos? ¿No? Porque me dicen que es 252 gramos y es correcto, ¿no? Vamos a hacer la operación. Si yo quiero entonces la masa de oxígeno, voy a multiplicar pues 22 moles. Para el oxígeno, cada 16 gramos es una mol, ¿no? Porque esa es su masa atómica, masa molar, 16 gramos por cada mol. Cancelo mol y esto sale 352 gramos. Correcto la segunda afirmación. O sea, ya teniendo las moles de un elemento, puedo hallar pues su masa, ¿no? Solamente aplico la definición. ¿Cuánto es la masa de 22 moles de oxígeno, no? Cada mol es 16 gramos, pues. Entonces, 22 moles sería 22 por 16, ¿no? 352 gramos. Y la última, si es incorrecta, me dice, pues con estas 2 moles de glucosa voy a obtener 44 moles de hidrógeno, pero de la forma H2, dice. No. Y hay muchos jóvenes que aquí hay que tener cuidado con las fórmulas, ¿ah? Una cosa es H y otra cosa es H2, ¿no? Uno es átomo y otro es molécula, ¿no? Entonces, si yo aplico la relación molar acá de hidrógeno, tendría 44, ¿no? Sería 2 por 22. 44, pero sería hidrógeno H, o sea, atómico, átomo, ¿no? Y si eso lo quiero convertir en H2, voy a tener que estar agrupando, pues, 2 moles, 2 moles, 2 moles, y va a ser la mitad, ¿no? La cantidad de hidrógeno atómico e hidrógeno molecular, que es el H2, en moles que se puede extraer de estas 2 moles de sacarosa, porque ya sabemos que tenemos 2 moles, sería así, ¿no? 2 moles de sacarosa. ¿Cuánto de hidrógeno hay? Atómico sería pues 44, ¿no? Sería 2 mol por 22, 44. Pero ¿cuántas moles serían de hidrógeno molecular H2? Sería la mitad, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya está agrupando 2 átomos. Entonces, si tenemos 44 átomos, sería 22 moléculas de H2, ¿no? Porque si ustedes multiplican acá 22 por 2, igual nos va a dar 44. Pero la premisa del problema dice, ¿no? Que la cantidad de sacarosa que hemos analizado tiene 44 mol de H2, ¿no? De H2 tiene solamente 22. De H solito, atómico, sí tiene 44. Es por eso que la última afirmación es incorrecta. ¿Y cómo nos piden lo correcto? Sería pues 1 y 2. Sería la clave A. Ese es un problema tipo DECO, ¿no? Que le llaman en la San Marcos. Aunque así, de esta forma no les vendría porque notan que hay varios cálculos, ¿no? Mucho tiempo desarrollarlo. Solamente una de ellas les vendría. Bien. 2. Dice, se deja a la intemperie un tornillo de hierro puro y al cabo de cierto tiempo se oxida completamente, incrementándose su masa en 9,6 gramos. Esto debido a que se forma el óxido férrico, ahí está su fórmula. Me piden determinar la masa de tornillo, o sea, la masa de hierro, ¿ah? Porque el tornillo es hierro puro, ¿no? Entonces, como me piden la masa de un componente, en un compuesto yo voy a establecer la proporción de masas, ¿no? Composición de masas. Decimos acá, para determinar el contenido de un elemento en una muestra de un compuesto químico, se analiza, jóvenes, la masa molecular, masa molar, para establecer una relación entre la masa total y la masa de los componentes, ¿no? Es así. Este es el óxido férrico.
Voy a hallar su masa molecular. Acá hay dos hierros. Cada hierro es 56, sería 112. Acá está el dato, ¿eh? Cada oxígeno es 16, aquí sería por 3, 48 y la suma es 160. Pero en este problema no voy a establecer la relación todo y parte. Más bien voy a establecer la relación parte con parte, ¿no? Porque estos 9,6 gramos no es la masa de óxido, ¿no? Porque el hierro primero estaba puro y luego aumenta su masa en este valor. ¿Y por qué aumenta su masa? Porque el hierro puro se adhiere al oxígeno, pues. Entonces esta masa sería del oxígeno, ¿no? La relación entonces entre la masa del hierro y la masa de oxígeno sería 112 a 48, ¿no? 112 a 48. Esto lo podemos igualar también al total, que sería 160. Pero en esta operación no vamos a utilizar el total. ¿Por qué? Porque se concluye esto, ¿no? Donde la masa de hierro corresponde a la masa del tornillo, porque el tornillo es puro. Mientras que la masa de oxígeno representa el incremento, ¿no? De masa de 9,6 gramos debido a la oxidación. O sea, cuando este hierro se oxide, va a aumentar de masa poquito a poquito porque el oxígeno se va adheriendo, ¿no? Y aquí me dice que va a aumentar 9,6 gramos, por lo tanto esa masa corresponde al oxígeno. Entonces, si yo conozco la masa del oxígeno, puedo saber la masa del tornillo, porque el tornillo es el hierro, ¿no? Solamente reemplazo acá 9,6 entre 48 por 112, ¿no? Hago las operaciones y esto sale 22,4 gramos. 22,4 gramos. Y eso corresponde pues a la clave D. Ahora, si me pidiesen o me dijesen, ¿no? Si este tornillo de hierro se oxida completamente para formar este óxido, ¿qué masa de óxido se formará? Ahí sí tendría que establecer una relación para la masa total a 160. O también podría calcularlo de acá, ¿no? Porque miren, si yo tengo la masa de hierro y tengo la masa de oxígeno, puedo hallar la masa total, ¿no? Que sería la masa de óxido. 22,4 más 9,6 se puede calcular la masa total. Pero aquí no me pedían la masa total, me daban la masa de un componente y me pedían la masa del otro. Por eso establecí una proporción solamente entre los dos. Y eso sería la clave D. Ejercicio 3. Dice, se calienta una muestra de 2.450 gramos de esta sal, clorato de potasio. Esto provoca su descomposición liberándose el oxígeno, ¿no? En forma de gas O2. Me piden, determine el volumen que ocupará dicho gas, o sea, el oxígeno, a condiciones normales. Obviamente, para hallar el volumen de este gas, yo debo saber cuántas moles tengo, ¿no? Porque por cada mol a condiciones normales voy a ocupar 22,4 litros. No me dan las moles de él, tampoco me dan su masa, me dan la masa del todo, que es el compuesto, y yo pues voy a calcular primero la masa de oxígeno y luego voy a hallar sus moles, y luego voy a hallar su volumen, ¿no? Porque ya sabemos que si me dan la masa de un compuesto, puedo hallar pues la masa de cada componente que hay dentro, en este caso el oxígeno, ¿no? Entonces decimos aquí, para determinar el contenido nuevamente de un elemento en una muestra de un compuesto, la muestra es 2.450 gramos, se analiza pues la masa molar para establecer una relación entre la masa total y la masa de los componentes, ¿no? Este es el compuesto, ¿eh? Su masa molecular sería así. Potasio 39, cloro 35,5 y el oxígeno 48. 3 oxígenos 48. Y eso me da un total de 122,5. Ahora he puesto en rojito acá porque estos son los que vamos a relacionar. Porque el dato es el todo, 2.450, y yo voy a hallar el oxígeno para hallar su volumen y luego hallar sus moles y luego su volumen, ¿no? Entonces voy a establecer otra relación de esta manera, ¿no? El total es a 122,5, como el oxígeno es a 48. Queda así. Y como este es dato, vale 2.450, voy a reemplazarlo acá y hago las operaciones, ¿no? Esto acá tiene factor común. Por 48 me va a salir pues 960 gramos. O sea, esta es la cantidad de oxígeno que se puede sacar de esta sal. Claro que él no va a salir pues como O, va a salir como O2, ¿no? Entonces, teniendo la masa de oxígeno, yo ya voy a hallar las moles del O2, no del oxígeno, porque para hallar sus moles de él sería pues masa entre masa atómica, ¿no? En cambio, como esta es molécula, vamos a hallar pues sus moles masa entre masa molecular. Pero ya tenemos pues el oxígeno para formar este O2, ¿no? Luego, esta cantidad de oxígeno se libera en forma de O2 y cada 2 vale 32, ¿no? Por lo que
para determinar el volumen que ocupa a condiciones normales, primero hay que hallar sus moles, ¿ah? Porque cada mol va a ocupar 22,4 litros. Entonces hacemos esta operación ya secundaria. Número de moles masa entre masa molecular. Dividimos la masa que hemos calculado, 970, entre el 32, porque es el O2, ¿no? Estamos viendo las moles de O2. Entonces simplificamos y esto nos sale pues 30. Quiere decir que con todo el oxígeno, jóvenes, que se sacó de esa sal, se puede formar 30 moles de gas, O2. ¿Qué volumen ocupará a condiciones normales? Reemplazamos, pues cada mol es 22,4 litros, ¿no? En condiciones normales sería, entonces el volumen así, ¿no? 30 veces lo que vale una mol en volumen. Cada mol vale 22,4 litros, ¿no? Y aquí hacemos la operación y sale 672 litros. Esa es la respuesta, que corresponde pues a la clave C. Bien, aquí también hay varias operaciones, ¿ah? Hemos calculado, jóvenes, la cantidad de oxígeno que hay dentro de 2.450 gramos de compuesto. Esa es una operación. Segundo, al tener la masa de oxígeno, vamos a hallar las moles. Segunda operación. Y tercero, al tener las moles, hemos convertido a volumen a condiciones normales. Tres operaciones. En el examen de admisión San Marcos le vendría solamente uno de ellos, ¿eh? Uno de ellos, porque es directo, ¿no? Por el tiempo que le piden, pues. Pero aquí a nivel pre-jóvenes se colocan pues problemas para que puedan ver todas las posibilidades de operaciones, ¿no? Bien, problema 4. Dice, se tiene una mezcla equimolar. Equimolar significa de igual número de mol, formado por estos dos gases, ¿ah? NH3, que es el amoníaco, y el CO2, que es el dióxido de carbono. No sabemos cuántas moles hay de cada uno, solamente sabemos que su número de mol son iguales. Y tenemos un dato adicional, ¿no? Que la masa total, ¿no? De estas dos sustancias es 3.050 gramos. Con ello nos piden determinar la masa de amoníaco en esa mezcla, que vale 3.050 gramos. Yo no conozco, jóvenes, la masa de ninguno de ellos, pero sí conozco la suma, que vale 3.050 gramos. Y también conozco pues que sus moles son iguales, entonces vamos a partir de ahí. Bien, si es una mezcla equimolar, entonces sus moles son iguales, ¿no? Vamos a asumir que hay n moles de cada uno, porque no conocemos la cantidad, ¿ah? Las moles de amoníaco va a ser n, las moles del CO2 va a ser pues también n. Y conociendo las moles podemos hallar la masa, ¿no? Porque recuerden, por definición de masa molar, una mol es la masa molecular en gramos, ¿no? Como aquí tenemos n moles, sería n veces la masa molecular en gramos, ¿no? Así como decíamos, cuando tenemos 2 moles es el doble, 3 moles es el triple de la masa molecular. Tenemos n moles, sería pues n veces la masa molecular, ¿no? Y para hacerlo más ordenadito vamos a colocar este cuadrito, ¿no? Acá están los dos compuestos. Su masa molecular se calcula sumando nitrógeno más hidrógeno. Acá están datos. Va a salir 17. Para el CO2, carbono más oxígeno va a salir 44. Estamos asumiendo que sus moles son iguales, ¿no? Porque mezcla equimolar. Entonces, si tuviésemos una mol de amoníaco sería 17 gramos. Pero acá no tenemos una mol, tenemos n moles. Entonces su masa sería 17 por n. Una mol de CO2 es 44 gramos, pero no tenemos una mol, tenemos n moles, sería entonces 44n. Estas son sus masas, ¿ah? Estos son sus moles. Como ya tenemos acá las masas, si sumamos, jóvenes, estas masas me va a dar 3.050 gramos. 3.050 gramos. Entonces voy a utilizar pues ese dato, ¿no? La masa de esta mezcla, según este problema, vale 3.050 gramos, por lo que se cumple que la suma de 17n, que está en gramos, más 44 gramos, este n que está en gramos, esto me va a salir 3.050 gramos. Ojo que aquí estamos poniendo solamente el número, debe estar en gramos, ¿ah? Porque la masa está en gramos. Pero gramos se simplifica acá, 17 más 44 me sale 61, ¿verdad? 61n vale 3.050 y n nos va a salir 50. Significa que en esta mezcla hay 50 moles de amoníaco y 50 moles de dióxido de carbono. Como me piden la masa de amoníaco, ¿no? O sea, me piden 17n. Como ya conozco n, puedo hallar la masa, ¿no? Es así. Bien, pero aquí también, este es el problema de gases, ¿no? Aquí es el gases.
Amónico, dice, ¿no? A veces el corrector ortográfico, ¿no? De estos programas. Tú escribes bien, pero al avanzar se cambia pues la letra, ¿no? Es como ustedes habrán notado cuando escriben en sus celulares, ¿no? Escriben una palabra y el corrector lo corrige, a veces no es pues lo que esperamos, ¿no? Bien, entonces ya calculamos n, ¿no? Mediante pues estas relaciones y lo que nos piden es la masa de amoníaco que sería 17N, ¿no? 17 por 50 sale pues 850 gramos, ¿no? Eso vendría a ser la respuesta, la B. Bien, finalmente, entonces la masa de amoníaco contenido en la mezcla es 17N gramos, ¿no? Como N vale 50, sería 17 por 50 gramos, 850 gramos, eso sería pues la clave B. Clave B. Bien, problema 5. Aquí dice, masas iguales de estos dos óxidos contienen la misma cantidad de azufre, ¿no? ¿Cómo demostrar eso, jóvenes? ¿Ah? Se puede hacer de varias maneras. Primero, ustedes pueden asumir una masa en común para él, ¿no? Un valor real, ¿no? O sea, que no sea pues una variable, ¿no? Pueden decir, a ver, que tengamos 100 gramos, 100 gramos, y vamos a calcular cuánto de azufre hay en cada uno, ¿no? Si sale lo mismo, esto sería correcto, ¿no? Pero, porque me están diciendo que masas iguales de estos óxidos tienen la misma cantidad de azufre, ¿no? Y vamos a ver que es falso, porque como tiene diferente fórmula, la composición es distinta, pues, ¿no? Lo mismo que acá. Dice que en estos dos compuestos la composición centesimal, o sea, el porcentaje del carbono, es el mismo, ¿no? Y vamos a ver que no, porque el porcentaje depende de la parte y el todo. La parte puede ser igual 12, 12 de carbono, pero el todo no es el mismo, ¿no? Son diferentes masas moleculares. Y tercero, dice, por lo general, la fórmula molecular que hemos dicho de un compuesto es mayor, ¿no? Posee mayor número de átomos que la fórmula empírica, sí, porque la fórmula verdadera o real es más grande, hemos dicho. La fórmula empírica es la simplificación, ¿no? La tercera, pues es correcta. Vamos a indicar que estos son incorrectos mediante la demostración por cálculo, ¿no? Bien, la primera es incorrecta por lo siguiente, ¿no? Cada compuesto químico contiene una cantidad definida de sus elementos químicos que se pueden expresar en masa o en porcentaje, ¿no? Este último representa siempre una cantidad constante. Entonces, para demostrar, jóvenes, que masas iguales de estos dos no tienen la misma cantidad de azufre, me conviene operar con porcentaje más rápido. Entonces, para el SO2, por ejemplo, si yo quiero hallar su porcentaje, sería así, ¿no? Primero hallo la masa molecular. Azufre 32, dos oxígenos también sería 32, la suma es 64. Entonces, el porcentaje de azufre sería así, ¿no? Lo que hay de azufre, 32, entre el total, que es 64 por 100, me sale 50. Significa, jóvenes, que en este primer compuesto, el azufre representa el 50% de la masa. En el segundo compuesto, SO3, el azufre igualito es 32, pero los oxígenos ya serían 3, sería 48, 80. Entonces, el porcentaje de azufre en este segundo compuesto sería lo que hay de azufre, 32, sobre el total, 80 por 100, sale 40. O sea, en el primer compuesto, el azufre representa el 50% de la masa y en el segundo, 40%. Significa, jóvenes, que si yo asumo como el problema una masa en común de 100 gramos, por ejemplo, ¿no? 100 gramos de cada uno, ¿cuánto de azufre habría en el primero? ¿Cuánto habría en el segundo, no? Si asumo que su masa común es de 100 gramos, en el primero de azufre habría 50 gramos, que es el 50%. Y en el segundo compuesto habría 40 gramos, que es el 40%. Entonces, las masas de azufre no son iguales, ¿no? Sus moles sí son iguales, ¿no? Si tuviésemos eh, igual número de moles de cada uno, la cantidad de azufre sería pues el mismo, porque su subíndice es el 1, ¿no? Igual. Pero cuando hablamos de masa, pues no, ¿no? Ya sabemos que el azufre representa el 50% en el primer compuesto y 40% en el segundo. Entonces, si ustedes asumen una masa en común, 100 gramos, sacan los porcentajes y la cantidad de azufre es distinta, pues. En el primero habría 50 gramos y en el segundo 40 gramos. No son iguales, pues. Es por eso que es incorrecto. Y la segunda también es incorrecta porque me dice que la composición centesimal, que es porcentaje en masa, del carbono en estos dos compuestos es la misma, dice. No, vamos a ver que es falso. Los porcentajes en masa de un elemento en un compuesto, que se llama composición centesimal, varía de acuerdo, jóvenes, a la fórmula del compuesto, ¿ah? En el CO, por ejemplo, sería así. Su masa molecular es un carbono que es 12, un oxígeno que es 16
28 es el total. Entonces el porcentaje de carbono sería lo que hay de carbono entre el total multiplicado por 100 y esto me sale 42,86. En el segundo compuesto, que es el CO2, su masa molecular sería un carbono más dos oxígenos, sale 44. El porcentaje de carbono sería 2 entre 44 por 100, sale este valor. O sea, por más que haya la misma cantidad de carbono, su porcentaje de masa no es igual porque el total es distinto, pues. El total es distinto, ¿no? Y lo mismo que pasó, jóvenes, en la primera premisa, ¿no? O sea, no basta, pues, que en la fórmula haya la misma cantidad de un átomo para indicar que sus masas son iguales o sus porcentajes son iguales, porque eso depende del total, ¿no? La tercera afirmación sí es verdadera, porque ya hemos dicho, pues, que la fórmula empírica de los compuestos resultan, pues, de la simplificación de las fórmulas moleculares o reales, ¿no? Por lo que estas fórmulas reales moleculares tienen mayor atomicidad. La atomicidad, jóvenes, son los números de átomos por unidad fórmula del compuesto, ¿eh? Entonces, como me piden aquí los incorrectos, serían 1 y 2, ¿no? La clave, la A. Bien, aquí vamos a operar también con porcentaje, ¿eh? Me dice que en esta sal que tiene esta fórmula, un M2, el SO3, todo multiplicado por 3, se analizó pues una muestra de esta sal y se encontró que el elemento de azufre representa el 20% de la masa total, el 20%. Considerando ese porcentaje, me piden hallar la masa atómica del elemento M. Este elemento pues no se conoce, ¿no? Me piden su masa atómica. Bueno, debe ser, jóvenes, un valor tal que cuando sume todo, el azufre representa el 20%, ¿no? Entonces, en función a porcentaje lo voy a hacer. Entonces, el porcentaje en masa de un elemento, ya sabemos que se puede determinar a partir de la masa molecular del compuesto, ¿no? Eh, del cual forma parte. Pues cada elemento contribuye pues en una cantidad de masa, ya sabemos que se puede expresar en porcentaje. Para este problema vamos a asumir que la masa atómica del elemento M sea igual a A, o sea, masa atómica de M es igual a A, ¿no? Una variable, ¿no? Para no estar colocando M de frente, ¿no? Masa atómica es A. Entonces yo debo hallar el valor de A, porque me están pidiendo la masa atómica de ese elemento M, ¿no? Entonces voy a analizar al compuesto, ¿ah? El compuesto está formado por 2M. Cada M vale A, entonces aquí sería 2 por A. Lo he sumido, ¿ah? La masa atómica de M es A, entonces como hay 2M sería 2A en UMAS, ¿no? Porque los valores vamos a expresarlo en UMAS. 3 azufres, ¿no? Sería 3 por 32, porque cada azufre vale 32. 9 oxígenos, 9 por 16, porque cada oxígeno vale 16. Sumando, jóvenes, todo, sería 240, porque acá sí se puede sumar, pero acá se deja indicado, ¿ah? 2A, más 2A, así saldría, ¿no? 2A más estos valores en UMAS, ¿no? Bien, como conocemos entonces que esta parte le corresponde al azufre y esta parte es el total, haciendo, jóvenes, la relación entre ellos en porcentaje me debe salir 20%. Eso es lo que es el problema, ¿no? Entonces, el azufre representa el 20% de la masa total y esto se establece así, como hemos visto en la tercera relación, relación porcentual, ¿no? El porcentaje de azufre sería, y lo que hay de azufre, 3 por 32, entre el total, ¿no? 240 más 2A en un más por 100. Entonces, aquí está la incógnita, el A, ¿no? Y esto es dato, jóvenes, ¿saben? Porque este porcentaje vale 20, ¿no? Reemplazando sería pues así. Y aquí simplemente pues operamos, ¿no? Esto de acá lo voy a pasar a este lado y el 20 lo voy a pasar pues a dividir, ¿no? 100 entre 25 multiplica todo este valor y queda así. El U se cancela. Aquí sería 3 por 32 por 5, 480, ¿no? Esto le he pasado al otro lado. Y lo que quiero es el valor de A, ¿no? Esto pasa a restar 240 y a este 2 pasa a dividir, A saldría 120, ¿no? Ese es el valor. Ya eso es la parte matemática, porque esta es la parte de porcentaje, lo que hemos hecho en la relación de composición porcentual, ¿no? O sea, la clave sería entonces la alternativa B. Bien, aquí también, jóvenes, tenemos un hidrocarburo cuya fórmula no se conoce completamente. Está formado por N carbonos
hidrógeno 2N más 2. Este es un hidrocarburo alcano, eso se va a ver en orgánica, ¿no? O sea, el elemento hidrógeno acá representa el 25% de la masa. Y lo que me piden es la atomicidad. La atomicidad hemos dicho que es el número de átomos que hay en la fórmula, ¿no? Entonces, obviamente, para llegar al número de átomos, yo debo conocer N. N. ¿No? Solamente tengo este dato que el porcentaje de hidrógeno es 25%. Y el porcentaje ya sabemos que representa lo que hay de hidrógeno en el total, ¿no? Y para eso debo calcular pues la masa molecular. Entonces, en este compuesto de problema, el hidrógeno representa el 25% de la masa del compuesto. Y eso se determina a partir de la masa molar, masa molecular. ¿Ah? Para este compuesto, entonces, su masa molecular sería así. N carbonos, cada carbono vale 12, ¿no? Ya sabemos eso. Acá no lo han puesto, pero es conocido. Hay 2N más 2 hidrógeno, cada hidrógeno vale una UMA, ¿no? N carbonos, cada carbono es 12 UMAs. 2N más 2 hidrógeno, cada hidrógeno vale una UMA. Sumando, jóvenes, aquí en función de N, sale 14N más 2 en UMA, ¿no? Porque sale 12N, aquí es 12N, sería 14N más 2, ¿no? Ahora, este es el total, ¿ah? Y el hidrógeno, jóvenes, es esta parte de acá. Entonces, si relaciono esta parte respecto al total, me debe salir 25%, ¿no? Según dato de problema. Porque el porcentaje se calcula así. Porcentaje de hidrógeno sería lo que hay de hidrógeno, esto acá, sobre el total multiplicado por 100. Y esto está calculado, jóvenes, vale 25%, ¿no? Entonces igualo y opero. El U se cancela, ¿no? Y voy a pasar esto a multiplicar y esto a dividir. Aquí sale 4, ¿no? Que multiplica este valor. O sea, 100 entre 25 sale 4, multiplica acá. Sería entonces 14N más 2, aquí sale 4, sería 8N más 8, ¿no? Porque esta división sale 4, sería 8N más 8. Bien, este 8 paso a restar, sería 6, ¿no? Este 2 pasa a restar, sería 6. 6N igual a 6N valdría 1, ¿no? N vale 1. Si N vale 1, entonces ya tendría la fórmula, ¿no? La fórmula sería así. Carbono 1 acá, ¿no? Carbono 1. 2 veces 1 más 2 sería 4, ¿no? Entonces sería así. La fórmula del compuesto sería carbono 1, hidrógeno 4. La atomicidad es 5, ¿eh? ¿No? Porque 5 átomos en total. Un carbono y 4 hidrógenos sería 5 átomos, ¿no? 5 átomos. La atomicidad pues es 5. O sea, la clave aquí sería la alternativa A. La alternativa A. Por aquí dijeron pues 6. Por ahí siempre algo pequeñito podemos equivocarnos. Hay que tener cuidado. Pero el error es válido, jóvenes. ¿Ah? Siempre vamos a cometer un error acá o acá o acá. Lo importante es corregirlo, ¿no? Y ya en una evaluación, pues, oficial, ahí sí no hay que cometer los errores, ¿no? Entonces aquí la clave sería la alternativa A, atomicidad 5. Bien, problema 8. Dice, en promedio, la masa de los huesos de los mamíferos es 10,9 kilogramos, ¿no? O sea, de todos los mamíferos, incluidos jóvenes de nosotros, es 10,9 kilogramos, ¿no? De masa. Tenemos de huesos, ¿ah? Y dice el 50% de esa masa se encuentra conformado por esta sal, que es fosfato de calcio. O sea, de estos 10,9 kilogramos, el 50% es esta sal. Teniendo como base esta información, vamos a hallar la masa de fósforo, ¿no? En los huesos. El fósforo está en esta parte nada más, ¿ah? O sea, en el 50% de los huesos está el fósforo. Vamos a hallar esa parte. Pero primero debemos tener pues la masa de esto de acá. No tengo la masa de esto, tengo la masa total y el porcentaje que representa. Entonces la operación va a ser de esta forma, ¿no? Primero vamos a determinar la masa pura, ¿no? Del compuesto que es esto de acá, esta sal. Presente en la muestra inicial de 10.900 gramos. ¿Ah? Vamos a operar en gramos, ya sabemos, acá está en kilogramos. Lo he convertido a gramos. 10,9 kilogramos es 10.900 gramos. Entonces, si a esos 10.900 gramos le sacamos el 50%, tendríamos la masa de este sal. ¿Dónde está el fósforo que yo quiero hallar? ¿No? Entonces, la masa de la sal sería, pues a esos 10.900 gramos le sacamos el 50% y sale 5.450 gramos. Ahí está el fósforo. Como yo tengo el total
y me piden la parte, voy a establecer una relación, ¿no? Entre el todo y la parte. Para ello utilizo pues la masa molecular, ¿no? La masa molecular sería así. 3 calcios. Cada calcio vale 40. Este paréntesis afecta a los fósforos, ¿ah? Y a los oxígenos. 2 fósforos, 2 por 31, porque fósforo 31. 8 oxígenos, 8 por 16, y me sale 310. 310. Entonces yo voy a establecer una relación entre el fósforo, que es esta parte, y el total, ¿no? Porque me dan el total es 5.450 gramos. Ahí yo debo hallar, pues, cuánto de fósforo hay ahí. Entonces la proporción sería así. El total, que es este compuesto, es a 310, como el fósforo es a 2 por 31, ¿no? Que sería en este caso 62. Como tengo este dato, ¿no? 5.450 gramos lo voy a reemplazar acá, ¿no? 5.450 gramos entre 310, abajo 2 por 31. Despejo nada más para hallar el fósforo. Aquí pueden simplificar inclusive, ¿no? 31, aquí sale 10, 5 y dividen, ¿no? 5.450 entre 5 sale 1.090 gramos, ¿no? Esa es la respuesta. Eso es lo que hay de fósforo en nuestros huesos, jóvenes, ¿sabes? Casi 1 kilogramo, ¿no? O sea, perdón, un poco más de 1 kilogramo de fósforo. Por eso el fósforo es muy importante, muchachos, en nuestra dieta, ¿no? Y el fósforo normalmente viene, pues, de los peces, ¿no? O sea, alimentos marinos. Ahí está el fósforo. También nuestros huesos necesitan calcio, ¿no? Hay que consumir entonces leche, queso, ¿no? Huevos, ¿no? Que tienen pues ese elemento. Bien, la respuesta sería entonces la B acá. 1.090 gramos, ¿no? Bien, problema 9. Dice, el análisis de una muestra de 2,5 moles de esta sal hidratada, esta es una sal que contiene agua, el sulfato de calcio está ligado a X moléculas de agua. Cuando se analizan 2,5 moles de todo esto, se encuentra, jóvenes, que hay 15 moles de oxígeno. Ojo que en esta sal, acá hay oxígeno y también en la parte del agua. En la parte del agua. Con eso le piden hallar el porcentaje de masa de agua en este compuesto. Entonces, para hallar el porcentaje, yo necesito conocer la masa del todo y la masa del agua, ¿no? Pero para ello hay que hallar X primero. Y aquí vamos a utilizar la relación de composición molar, porque estamos operando con moles, ¿no? Entonces decimos aquí, para determinar el porcentaje de masa de agua en ese compuesto, primero debemos conocer el valor de X en la fórmula, ¿no? Lo cual nos indica el número de moléculas de agua, porque X nos indica cuántas moléculas de agua hay acá. Para ello emplearemos la relación molar respecto a las moles de oxígeno, ¿no? Entonces esto va a ser así. Tenemos 2,5 moles de este compuesto. Entonces la cantidad de oxígeno sería 2,5 por 4, pero solamente en esta parte, ¿ah? En esta parte también hay oxígeno, ¿no? Aquí sería 2,5 por 1, pero como hay X oxígeno, podemos colocar el subíndice acá X, ¿no? 2,5 por X sería, ¿no? En esta primera parte sería 2,5 por 4, pero acá también hay oxígeno, 2,5 por 1 por X. Entonces, las moles de oxígeno sería 2,5 por 4 más 2,5 por X, ¿no? Entonces, sumando, aquí sale 10, aquí sale 2,5X. Y estas moles de oxígeno vienen de datos, dice que hay 15 moles de oxígeno, ¿no? Entonces, igualamos. Y con ello puedo hallar el valor de X. Y si tengo X, tengo la fórmula, pues, ¿no? Y si tengo la fórmula, puedo hallar, pues, el porcentaje, ¿no? Entonces, despejando, X sale 2, ¿verdad? Porque 5, 2X igual a 5, X vale 2. Luego, el porcentaje de masa de agua se determinará en función a la masa molecular del compuesto, porque ya conocemos cuánto vale X, ¿no? El compuesto quedaría así. Entonces voy a hallar, pues, cuánto de agua hay en este total, ¿no? En función a la masa molecular. La masa molecular sería así. Un calcio, 1 por 40. Un azufre, 1 por 32. 4 oxígenos, 4 por 16. Y 2 aguas. De frente voy a colocar 2 por 18. Esta es la parte del agua. Y esto me sale 172. Entonces el porcentaje de agua sería pues lo que hay de agua respecto al total multiplicado por 100, ¿no? Sería 2 por 18 UMAS entre 172 UMAS por 100. Simplifican la UMA
hacen la operación y saldría pues 21%, ¿no? Sería 20,9 y algo más, ¿no? Se puede redondear a 21%. Y esa es la respuesta. Noten que estamos aplicando todas las proporciones que hemos dado en la teoría, proporción en moles, proporción en masa, porcentajes, ¿no? Composición centesimal. Además, pues de volumen molar, ¿no? La clave entonces la B. Y el último ejercicio. Esto también es un poco de historia, jóvenes. Ustedes saben que los glúcidos o azúcares que ustedes ven en biología, antiguamente se llamaban pues carbohidratos, ¿no? Se les llamaba así, ya no se le llama, ¿ah? Decir carbohidrato es incorrecto porque cuando se habla de carbohidrato, hidrato, se supone pues, o estamos asumiendo que dentro de este compuesto hay moléculas de agua y no lo hay. Pues ustedes han visto los dibujos de la glucosa, la sacarosa, la lactosa, ¿no? Incluso pues el almidón, ¿no? Que es un polímero, y no hay agua, ¿no? No hay agua. Pero ¿por qué le llamaron carbohidratos, no? Porque antiguamente, jóvenes, sus fórmulas eran así. Se pensaba que había moléculas de agua, pues, dentro, unidas al carbono, ¿no? Por eso le llamaron carbohidratos. Pero hoy en día ya no se le llama así, simplemente se llama los glúcidos, ¿no? Los glúcidos, o también pues le llaman azúcares. En las fórmulas de los carbohidratos se cumple esto, ¿no? Que la cantidad de carbonos y la cantidad pues de pseudas moléculas de agua, porque no son moléculas de agua, están en esta proporción, ¿no? La cantidad de carbonos y moléculas de agua pueden ser iguales, o n, pues el número de carbonos es mayor. Dice, considerando esta suposición, ¿qué porcentaje en agua, en masa de agua, habría de esperarse, porque esto no es real, que posea la molécula de glucosa? Entonces, para saber el porcentaje de agua que hay acá, yo debo pues modificar la molécula para que aparezcan moléculas de agua, ¿no? Que en realidad pues no lo hay. O sea, llevarlo a esta forma. Esta forma debo llevarlo pues a esta forma, ¿no? Para indicar cuántas moléculas de agua hay. Y si conozco la cantidad de moléculas de agua y conozco el total, puedo saber el porcentaje. Entonces, en este problema, el primer paso es convertir esta fórmula a esto de acá. Para eso, jóvenes van a agregar 3 átomos, o sea, es como si hicieran en álgebra factorizar, ¿no? La molécula del agua tiene 3 átomos, ¿no? Si aquí, jóvenes, tengo en total 18 átomos, fíjense, hay 18 átomos, y voy a agrupar de 3 en 3, habría pues 6 moléculas de agua, ¿no? Entonces, esto se puede convertir así, ¿no? O sea, agrupo esto de acá en agua y me da 6, pues, ¿no? Porque 6 por 2 serían 12, 6 por 1, 6, ¿no? Queda así. Entonces, supuestamente, porque no es real, en cada molécula de glucosa hay 6 moléculas de agua, pero se sabe pues que no es cierto, ¿no? En la molécula de glucosa solamente hay OHs, ¿no? De hidrógeno, ¿no? Y el grupo funcional CHO, porque la glucosa es una aldohexosa, ¿no? Tiene el grupo aldehído principal, ¿no? Bien, si suponemos que es así, yo puedo saber cuánto de agua hay en el total y expresarlo en porcentaje, ¿no? Para ello utilizaría la masa molecular. Hay 6 carbonos, 6 por 12. Y 6 moléculas de agua, 6 por 18. Y eso me da en total 180. Si ustedes suman, aquí sale 72, aquí sale 6 por 18, 96, sale 180, ¿no? Sale 180, lo pueden verificar, ¿eh? Bien, entonces, si yo quiero expresarlo en porcentaje, solamente pues relacionaría, si no, el porcentaje de agua sería pues lo que hay supuestamente de agua, que sería esta parte, 6 por 18, respecto al total, multiplicado pues por 100, ¿no? Entonces, hacemos los cálculos y eso sale pues 60%. O sea, el agua representaría el 60%, aunque en la realidad pues no hay, ¿no? No hay. Eso sería la respuesta, pues la clave sería la C. La clave la C. Bien, operaciones entonces de este tipo, jóvenes, se ven en este capítulo, ¿no? Incluso hay operaciones más complejas que esto, ya, y eso ya es para adquirir mayor nivel, ¿no? Que no viene pues en el examen de admisión, obviamente, ¿no? Pero sí ustedes en los libros, en las prácticas, ¿no? Incluso en las universidades o de otros lugares van a encontrar pues problemas más complejos, pero eso ya solamente para que adquieran nivel, ¿no? Porque en los exámenes, pues es sencillo, ¿no?
Por ejemplo, una pregunta que vino no hace mucho en el examen de admisión de la San Marcos decía, si tengo 180 toneladas de agua, ¿cuánto de hidrógeno hay ahí? En toneladas, decía, ¿no? Entonces el estudiante decía, toneladas, ¿no? Pero el profesor me dijo que aquí operamos en gramos, ¿no? Entonces tengo que pasar pues las toneladas a kilogramos, luego a gramos y la operación pues es muy compleja, ¿no? Pero eso sale, jóvenes, en un solo paso si aplicamos pues la proporción de masa, ¿no? O sea, es así como aplicamos esto de acá, la proporción en masas para el agua, así, ¿no? Esta proporción de acá. El hidrógeno con el agua están proporcionados de 2 a 18. O sea que si me dan la masa de agua, yo puedo llegar a la masa de hidrógeno, independientemente, jóvenes, de las unidades que utilice. ¿Ah? Si me dice que tengo 180 toneladas de agua, 180 toneladas entre 18 sale 10, multiplico por 2, 20 toneladas sería pues de hidrógeno, en un solo paso, ¿no? Sin estar aplicando o convirtiendo, nada de eso, ¿no? Así, listo. U otra forma sería pues que el hidrógeno lo calculen en porcentaje y a esos 180 toneladas le saquen pues el porcentaje de hidrógeno, ¿no? También pues es directo, ¿no? Inclusive acá, aquí, jóvenes, cuando ponemos estos números no estamos poniendo unidades, ¿ah? Solamente es masa. Claro que nosotros operamos en gramos, ¿no? Pero si ponen acá gramos, 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 igualito todo se va a simplificar. Quiere decir que aquí me pueden dar el dato en kilogramos y allá la respuesta en kilogramos. Me pueden dar dato en toneladas y hay la respuesta en toneladas, ¿no? O me pueden dar pues el dato en miligramos o en otras unidades. Por ejemplo, me dice tengo 500 libras de agua, ¿no? Que es una unidad pues no convencional. ¿Y cuánto de oxígeno hay? Reemplazo acá 500, divido entre 18, multiplico por 16, y ya tendría la masa de oxígeno en libras, porque esta proporción es definida, independiente de las masas. Cualquier unidad, jóvenes, que ustedes utilicen, la proporción siempre va a ser de 2, 16 a 18 para el agua, ¿no? Es por eso pues que este tipo de cálculo en realidad es parte de la estequiometría, en la estequiometría, ¿no? Esto se va a ver también la parte de estequiometría, que es una de las leyes importantes, ¿no? Que es la ley de Prudhoe, o ley de las proporciones definidas, le llamo, ley de proporciones definidas. Así como hay una ley de conservación de la masa, hay una ley para la cual nos indica la proporción en la cual se combinan, ¿no? Ley de proporciones definidas. Bien, entonces esto sería, jóvenes, el resumen de esta clase. Vamos a ver una clase más adicionalmente a este capítulo, que es el estudio ya neto de la composición decimal, porcentaje de masa, porcentaje, y la fórmula empírica y fórmula molecular del compuesto. ¿Cómo determinar, no, la fórmula de un compuesto? Y ahí se va a aplicar, pues, sobre todo la relación molar que hemos visto. Bien, terminamos esta parte. Esto es más corto como estamos mencionando porque la teoría aquí es mínima. Lo que sí les voy a adelantar ya son los problemas que van a quedar como tarea de la domiciliaria y son los problemas 1, 2 y 3. ¿Ya? De la domiciliaria van a resolver 1, 2 y 3. Siempre primero en borrador, muchachos, ¿no? Y luego recién pues entran a marcar su respuesta, ¿no? Y noten también ahí en la dirigida, eh, todos son problemas prácticos, o sea, aquí la teoría pues pequeña, ¿no? Ya pasamos de la parte teórica que hemos visto en los primeros capítulos a las operaciones, ¿no? Operaciones matemáticas. Bien, vamos a esperar entonces algunos minutitos para que se active el temático y puedan darlo. El temático se activa todavía a las 11:40, faltan 6 minutitos.